Capítulo 24. En aquellos momentos me encontraba en una situación tan desesperada que no podía desarrollar un solo pensamiento, únicamente un deseo de venganza que me permitía controlarme y me daba fuerzas suficientes para modelar mis sentimientos. Me volví calculador y me mantuve en la más completa tranquilidad. En esos momentos en los que anteriormente el delirio e incluso la muerte hubieran acabado conmigo. La primera idea que me asaltó fue abandonar mi país natal para siempre. Puesto que la tierra me ha sido tan querida, en estos momentos de felicidad se me antojaba una odiosa en aquellos instantes de dolor e impotencia. Siguiendo mi idea, conseguía algún dinero y llevándome también las joyas de mi madre, me marché a Ginebra. Así fue como empecé a penetrar que solo sería interrumpido por la muerte. He recorrido una gran parte del globo, padeciendo los contratiempos que sufren los viajeros al recorrer países salvajes y yermos desiertos. No sé cómo he logrado sobrevivir, pero me he visto obligado a pasar los días enteros en cualquier rincón, soportando el agonamiento y calmando al cielo para que me concediera la muerte y recuperándome apenas con la idea de venganza, de la que solo mi muerte de enemigo podrá darme sosiego. Lo primero que hice al abandonar Ginebra fue averiguar todo lo que pude sobre el itinerario del monstruo, pero para parecía no seguir un plan trazado con predominación, por lo que tuve que perder horas y horas buscando la ciudad indeciso ante el camino que debía seguir. Una noche, que andaba preocupado por mis pesquisas, me encontré a las puertas del cementerio donde reposaban los restos de Elizabeth Williams y mi propio padre. Me acerqué al panteón donde estaban sus ataúdes. Todo permanecía en lo más absoluto silencio, y tan solo con la brisa que hacía oscilar las hojas y lo taruraba. La oscuridad era impenetrable y hubiera impresionado aún más a las personas menos influenciables. Parecía que las almas de los muertos vagaban por todo el recinto proyectando sus sombras invisibles. Sin embargo, no por ello dejaban de hacer notas su presencia. A quien acudiera a llorar a sus muertos. En un principio me invadió el dolor, pero con la rapidez de una chispa prendió mi odio por profundo deseo de venganza, todavía más violento que el sentido anteriormente. Aquellos a quienes amaba habían muerto y yo todavía vivía, lo mismo que el malvado ser que los había asesinado. Lo único que daba soplo de vida a mis personas pensaba ser la única razón por la cual debía seguir arriesgando mi vil existencia. Me arrodillé ante la tumba de mis familiares y sacudió por un temblor y exclamé: por la tierra sagrada sobre la que me arrodillo, por las almas que flotan a mi alrededor, por el dolor y la pesadumbre que me roe en las entrañas, y también por ti, oh noche impenetrable, así como todos los espíritus que llenan tus tinieblas. Juro perseguir al demoníaco monstruo que cansó la inmersa desgracia, hasta que uno de los dos parezcamos en el mortal combate. Este será el único propósito y el fin exclusivo de mi miserable existencia, lo único que me permita ver el sol y dejar mis huellas en la hierba. Espíritus, ayúdenme de mis queridos muertos. Los llamo, vengan a mí, en mi propósito y guíenme en el camino que he de recorrer. Que el maldito infernal ser beba hasta el fondo de la copa del dolor, que padezca conmigo la desesperación que me atormenta. Empecé diciendo este juramento entonablemente y un temor reverente que casi me persuadieron al estar asentido por los espíritus de aquellos seres tan queridos para mí, a quienes había invocado creyendo que aprobarían mi resolución, pero tan pronto la cólera se apoderó de mí y al final de mis palabras eran un grito de ira. Entonces, en medio de la nada, estalló una infernal carcajada que resonó en mis oídos. Reprendía del eco de las montañas, haciéndome creer que todo el infierno que se burlaba de mí, frenético, estaba de terror. Faltó para que produciera por fin a mi vida, pero el juramento de pronunciado momentos antes, así como el convencionamiento que se había escuchado, fueron las causas de que no lo hiciera, que no me sintiera animado por el deseo de venganza. El eco de la carcajada fue perdiendo su intensidad y entonces esa voz aborrecida que tanto conocía. Estoy desdichado, satisfecho, dijo. Has decidido vivir y eso me llena de satisfacción.
Me precipité hacia el lugar donde parecían provenir aquellas palabras de deseo de atacar al monstruo, pero bajo la luz de la luna pude ver cómo desaparecía su horrible figura entre los árboles, a una velocidad que no tenía nada de humano. Lo perseguí. Durante los últimos meses ha sido mi única preocupación. Me he tenido que guiar por los ligeros rastros que iba dejando en su ruta, y he seguido todos los robecos del Ródano, sin poder darle alcance. Llegué hasta el azul Mediterráneo, donde por una extraña casualidad no lo vi subirse en un barco listo para zarpar hacia el Mar Negro. Y aunque pude obtener un paisaje de navío, él consiguió escapar, sin que yo pudiera hacer nada por evitarlo. En vano he recorrido incluso las salvajes zonas de Rusia y Tartaria. Unas veces he obtenido información de los horrorizados campesinos que lo habían visto, y otras señales de que él mismo dejaba para que yo no perdiera su rastro. Debe tener que lo abandone, la esperanza de encontrarlo y que le ponga fin a mi existencia. Luego del comienzo de las nieves, más bien fue más fácil seguirlo por sus enormes huellas que quedaban bien marcadas en la blanca superficie del suelo. Tú, que te encuentras al comienzo de la vida, ignoras todavía los contratiempos que ésta ofrece. No puedes comprender el calibre de mis sufrimientos, el frío, el hambre y la sed de las penalidades menos improbables de todas las que he tenido que pasar. Sobre mí cuelga la maldición del espíritu infernal, pero también la encuentro de un espíritu que me sigue continuamente. Cuando mis sufrimientos o la penuria son mayores, se me aparece de improviso para salvarme de las dificultades en apariencia imposible, que a veces duraban horas, que me daban fuerza para seguir adelante. Si no hubiera tenido esos momentos como estos, habría sucumbido por los padecimientos. Durante el día y esperanza reposo me he mantenido firme, pues sabía que cuando cayera la noche iba a ver a mis amigos, a mi dulce esposa y a mi hermano, y a mi hermoso país. Veía también la serena figura de mi padre, oía la cándida voz de mi madre Elizabeth y podía contemplar a Clerevan lleno de juventud y de vida. Hubo veces que agotado por las dificultades del camino, logré hacerme crecer a mí mismo que había llegado la noche y de dormir soñando que estaba en brazos de mis amigos, que tierna y desesperadamente los quería. Con qué pasión me aferraba a esas imágenes tan amadas que por mí en ocasiones, incluso estando despierto, se me aparecían como si aún vivieran. En tales instantes mi venganza perdía virulencia y solo seguía mi camino, impulsado por el deber del cielo que solo me había impuesto, moviéndome por un poder desconocido como un muñeco impulsado por una fuerza oscura que salía de mi alma. No sabía cuáles serían los sentimientos del monstruo al que perseguía, pero en ocasiones me dejaba mensajes escritos en las cortezas de los árboles o en las rocas, que me servían de guía y me alentaban aún más mi furia. Por ejemplo, una de sus inscripciones me desaparecían con toda tintinez. Mi reinado ha terminado, aún. Vives en mi poder y sobre ti es total y absoluto. Sigue mis pasos. Voy en busca de los eternos hielos del norte, donde sufrirás el tormento frío y los hielos que a mí me dejan impasible. Si te apresuras, a poca distancia de aquí encontrarás una liebre muerta. Sacia tu hambre con ella y repon tus fuerzas. Aún tenemos que luchar por nuestras vidas. Y todavía han de transcurrir muchísimas horas de penalidades sin fin, antes de que llegue el momento de nuestro encuentro. Adelante, enemigo. Monstruo entercedor. Escarnecedor. Juro vengarme implacablemente. Te prometo, miserable enemigo, que te torturaré hasta la muerte, que jamás dejaré la lucha que me he empeñado a no ser que parezca. Tal caso podré reunirme al fin con Elizabeth y con todos los míos que ya están preparando la recompensa de mi agotadora tarea. A lo largo de mi funesto peregrinaje, a medida que avanzaban hacia el norte, las nieves aumentaban de espesor y el frío es tan penetrante que se me ha sido insoportable. Las gentes del país se ocultaban en sus cabañas y solo los más atrevidos salían en busca de animales que había abandonado. Sus escondrijos por el hambre, los ríos se habían helado y era imposible encontrar algún pez que me sirviera de sustento. Las dificultades, como que ni me tropezaba, disminuían mi avance, y con ellos aumentaban el triunfo de mi enemigo.
Otra inscripción que me dejó rezaba así: prepárate para tus padecimientos que acaban de empezar. Cúbrete con pieles y provéete de tus alimentos, porque vamos a entrar a una región donde sufrirás tanto que por fin mi odio será satisfecho. Aquellas palabras, en vez de desanimarme, me sirvieron de acicate. Y así me sentí mejor dispuesto que nunca a cederme en mi propósito. Reclamando la ayuda de los cielos, continué mi camino atravesando los desiertos helados hasta que llegué al océano Ártico, que, a diferencia de las azules aguas de los mares del sur, cubierto de hielo en casi toda su totalidad, este océano no podía distinguirse de la tierra más por su extensión sin límite y por su crudeza. Según cuentan, los griegos lloraron de contento al ver el Mediterráneo desde los montes asiáticos y celebraron con alegría al fin de sus visualidades. Yo no lloré, pero caí de rodillas y agradecí con toda mi alma al espíritu que me había guiado a donde me esperaba mi enemigo al haber llegado hasta ahí, sano y salvo. Muy pocas semanas antes me había comprado un trineo y un tiro de perros que me permitieran correr por los hielos a una mayor velocidad que si hubiera ido andando. No sabía que si por el monstruo se habría hecho a uno de aquellos vehículos, pero pude observar que en lugar de perder terreno como me ocurría al principio, yo lo iba ganando. Cuando vi por fin el océano, únicamente me llevaba un día de ventaja. Así pues, concebí la esperanza de cruzarme en su camino antes que alcanzara la costa. Esto me dio la idea de ánimos suficientes para llegar a mi miserable caballo construido en el bosque del plaza. Pedí a sus habitantes noticias de mi enemigo y me informaron con gran exactitud. Me dijeron que la noche anterior se había presentado un ser gigante, amarrado de un rifle y de varias pistolas que los había hecho huir aterrorizados. Tras apoderarse de la reserva de alimentos, no tenían para todo el crudo invierno y que lo harías en un trineo. Se habían adueñado también un tiro de perros y frente a los atemorizados lugareños emprendió rápidamente su viaje. Había tomado la dirección que no conducía a ningún lugar, por lo que suponían que por los hielos los destruirían al romperse, o que morirían a causa de las bajas temperaturas. Esa noticia me sumió en la desesperación. Se me había escapado de nuevo, y yo me veía obligado a emprender un peligrosísimo viaje por los hielos del océano, soportando temperaturas que ni siquiera los habitantes del lugar podrían resistir por mucho tiempo. Por lo tanto, era muy posible que yo, una persona acostumbrada a climas templados, no lograra sobrevivir. No obstante, la idea del monstruo resistiera y yo muriera a temblar me hacía temblar de rabia y de venganza. Me volví a animar. Descansé un poco en la cabaña y en mi reposo volvieron a visitarme los espíritus de mis seres queridos para incitarme a continuar la persecución. Al despertar, dispuse lo necesario para emprender un tan difícil viaje. Cambié mi trineo por otro que me permitiera correr por los desiguales hielos del océano y compré una cantidad de alimentos suficiente para varias semanas. Una vez hecho esto, inicié la nueva etapa de peregrinar. No sé exactamente cuántos días han transcurrido desde entonces, pero sí he soportado los padecimientos sin fin que me han acosado, animado solo por el cumplimiento de venganza. A veces escarpadas e inmensas montañas me cerraban el paso. A menudo podía ir al estruendo del mar, bajo la capa del hielo que amenazaba con destruirme. No obstante, siempre me volvía a helar, lo cual los caminos que debía recorrer se endurecían hasta de ofrecerme seguridad. Ignoro cuántos días han transcurrido desde que me lancé al mar, pero a juzgar de la cantidad que ha permanecido de los océanos, 3 semanas, el largo del retraso de la realización de mis planes me hacía derramar abundantes lágrimas, y poco faltó para la desesperación lograr aniquilarme. Un día en los que mis pobres animales habían conseguido coronar con gran esfuerzo la cumbre de la montaña del hielo, no sin que uno de ellos muriera de agotamiento, me encontré contemplando la enorme extensión de hielos, cuando a lo lejos divisé una mancha más perceptible en medio de una neblina que desdibujaba todo. Intenté distinguir más con exactitud de qué se trataba, y no pude impedir que un grito de alegría se escapara por mis labios. Mis ojos estaban viendo un trineo conducido por la enorme y monstruosa figura de mi enemigo. El corazón se me inundó de esperanza una vez más, e incluso comencé a derramar lágrimas que me apresuraría
secar con ese objeto de no perder ni por un instante la visión del maldito demonio. No era momento para dilaciones, por lo que destruí a perros de comida y bebida abundantes. Luego emprendí de nuevo mi marcha del trineo. El monstruo era cada vez más visible, lo siguió siendo, excepto que los intervalos me quedaba oculto de por medio del hielo y me di cuenta de lo que iba ganando terreno, hasta el punto después de 2 días de perseguirlo me encontraba poco más o menos de 1 milla de distancia de él. Mi corazón parecía que iba a estallar dentro de mí. Sin embargo, cuando ya me parecía haberle dado alcance, perdí su rastro por completo. El hielo se partió a mi alrededor y las aguas comenzaron a agitarse a mayor fuerza, haciendo cada vez más peligrosas. Por si eso fuera poco, también se levantó un más furioso viento que al parecer mar en todas partes engrispado, produciendo estallidos. Me apresuré, pero en vano. El hielo se había rajado y al cabo breves instantes me había separado de mi enemigo por aguas agitadas. Navegaba a la deriva sobre un templado cuyo tamaño se iba reduciendo a cada choque con el agua, lo cual me amenazaba con la muerte. Así transcurrieron varias horas. Pase a que, mordido por la ansiedad, uno tras otro de mis perros fueron muriendo, hasta que yo mismo estaba a punto de sucumbir por el agotamiento o por el cansancio y el frío. Cuando divisé a tu barco inmovilizado por el ancla que me ofreció la única esperanza de seguridad, rápidamente rompí el trineo y construí unos remos que me permitieron llevar a la balsa con hielo hasta tu embarcación. En ningún momento hubiera pensado darme por vencido si tu barco no hubiese ido rumbo al sur. Yo habría permanecido en aquel mar hielo antes de que abandonara la búsqueda de mi enemigo, pero iban como yo, hacia el norte, y además me subiste a bordo, totalmente agotado y a punto de extinguirse de mi vida, cosa que me hace estremecer porque no se ha dado un justo cumplimiento de mis deseos, o cuando me permitirán mis espíritus que llegue hasta el monstruo, para después alcanzar el eterno descanso que tanto deseo. ¿Será que debo morir mientras él continúa viviendo? Si esto ocurre, Walton, júrame que no dejarás que él se saque provecho de mi muerte. Júrame que lo buscarás y me vengarás con su muerte. Pero no puedo, no puedo. No puedo ser tan egoísta. Solo si la suerte se cruza en tu camino, cuando yo no pertenezca al mundo de los vivos. Júrame que no vas a permitir que él siga viviendo. Júrame que no se lo permitirás, evitando de este modo que vaya acumulando víctima sobre víctima y que triunfe así sobre mí. Recuerda que es elocuente y persuasivo, que hubo un momento de sus palabras llegaron a influirme, pero con lo que nunca te confíes más de él. Su figura es un pálido reflejo de su alma, está lleno de diabólica y malicia. No le escuches. Llama a los espíritus de William, Justicia, Clereval, Elizabeth y mi padre. Haz que ellos te sostengan. Invocan el mío propio para que se tengan tu ayuda y húndele tu espada de la mitad del corazón. Yo mismo estaré cerca de ti entonces para impedir que tu acero falle.